Y quisiera darles algunas características que tiene un proyecto. La primera es entender que un proyecto es un conjunto de actividades o acciones que están interrelacionadas, que no están en lo individual trabajando. Todas están trabajando por el propósito de ¿qué? De lograr un resultado esperado, de que ese impacto o ese objetivo de alcanzar todas estas actividades contribuyan al cumplimiento de ese resultado. Además, en el caso de nuestras organizaciones, todavía toma mayor predominancia el hecho de que tenga que satisfacer una problemática, una necesidad o un deseo. Es frecuente que las organizaciones hacen proyectos por tradición o porque no saben qué hacer. No, necesitamos tener claro cuál es la problemática, cuál es la necesidad o cuál es el deseo que necesitamos satisfacer con ese proyecto. Número 4, está acotado un tiempo determinado. Un proyecto no es eterno. Sin importar que un proyecto se pueda implementar transanualmente o que se implemente todos los años, el alcance de ese proyecto, en el peor de los casos, es de un año. Lo que construyas en el segundo año o en el tercer año se hace sobre lo que se logró en el primero. Entonces, yo les invito a que ustedes determinen cuál es el tiempo acotado, que reitero, en el peor de los casos es 12 meses, pero hay proyectos que pueden durar menos, 3, 6, 9 meses. 5, está dirigido a un segmento de personas relativamente homogéneo. Un proyecto no puede atender a todos. Sería por definición incapaz, porque todos tienen diferentes características, todos tienen diferentes necesidades. No es lo mismo la necesidad que puede tener una mamá joven de 18 años a una mamá joven de 35 años con muchachos en primaria y en secundaria. Las dos son mamás, las dos tienen hijos, pero están en una etapa diferente o están en una circunstancia diferente. Entonces, un proyecto tiene que determinar a quién va a beneficiar. Y ese segmento de personas tiene que ser relativamente homogéneo. Tendremos que ponerle nombre y apellido. Nosotros atendemos a mujeres entre los 18 y los 40 años, ubicados en cierta zona de Guadalajara o de Tijuana o de Oaxaca. Y entonces entender que el impacto va dirigido a esas personas. Claro que hay impactos que van adyacentes a estas personas. Si yo quiero atender a la mamá, claro que voy a beneficiar al niño, o voy a beneficiar al papá, voy a beneficiar a los papás. Pero de todos modos, independientemente del beneficio que venga adyacente a mi proyecto, yo tengo que asegurarme que ese segmento de personas reciban el beneficio. 6, requiere de recursos, sí o sí. Sean tangibles o intangibles, requiere de recursos. Y usualmente, y no me dejarán mentir, esos recursos son limitados. Ojalá tuviéramos proyectos con recursos ilimitados. Y si ese fuera el caso, entonces realmente no tendríamos problema. No habría necesidad de administrar, nada más habría necesidad de implementar y de alcanzar. Pero como nuestros recursos son limitados, tenemos que asegurarnos de darle cumplimiento a nuestro objetivo, maximizando el alcance y el impacto con los pocos recursos que tenemos. Y buscar que esos recursos no sean difuminados, no sean esparcidos demasiado, porque entonces vamos a impedir que el propósito del proyecto se cumpla. Y 7, siempre debe haber una entregable. Ese entregable puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser ambos. Puede ser tangible o intangible, pero siempre debe haber un entregable. No puede haber un proyecto que al terminar digamos, ¿cómo nos fue? Bien. ¿Qué logramos? No importa, pero nos fue muy bien, la gente quedó muy contenta. No, tiene que haber un reporte, tiene que haber un proceso de seguimiento, tenemos que asegurarnos que la necesidad, la problemática o el deseo que identificamos, en efecto, infringimos en ella para que se hiciera menor. Entonces, estas son 7 características que todo proyecto debe de tener.